tocar el tema de civilizatorio es hablar de una crisis de los cimientos del sistema mundo dominante hegemónico, del cual se buscaría salir, superar e ir más allá, no solo en lo económico, sino en lo político institucional, en la educación, el conocimiento, la cultura, la ideología, la subjetividad, el lenguaje, la comunicación social y sus medios, las interrelaciones humanas en la producción y reproducción de su hegemonía en todas las órdenes de la vida. En la actualidad, transitamos un tiempo de agotamiento civilizatorio integral y multidimensional, de un modo de producción, reproducción, distribución, apropiación y acumulación económica, cultural, social y política capitalista que se ha desarrollado a tal punto que evidencia descaradamente su racionalidad creciente, situación que prácticamente ha anulado su inicial racionalidad. Esta irracionalidad se expresa nítidamente en su irrefrenable destrucción de la vida. Es un modo de movida que cínicamente los defensores del capital pretenden sostener y defender, disfrazándolo como una evolución natural de la sociedad y por tanto irremediable para la humanidad. Por eso resalta y resulta saludable no confiar en sus propuestas de soluciones a los problemas que ellos mismos han creado, ni adoptar sus pretendidas alternativas de superación de los anteriores patrones de desarrollo, por ejemplo, la llamada economía verde. Trata de buscar, crear y definir alternativas superadoras a esta locura de la muerte, lo que demanda un pensamiento crítico, consciente de las exigencias del tiempo histórico en el que se desarrolla y de las realidades en las que los sujetos populares despliegan sus experiencias de resistencia, luchas y creaciones con con grandes atrevimientos políticos, expresándoles con toda la riqueza de la diversidad de su existencia, sus identidades culturales, cosmovisiones, cosmopercepciones, conocimientos, saberes, sabidurías, pensamientos y prácticas sociales y comunitarias. Se hace referencia al pensamiento crítico, existe mucha diversidad, hay mucho escrito, pensando, publicado, particularmente las corrientes cuyos representantes o referentes lo colocan y se colocan afuera de la historia o se refieren a un pensamiento no situado, elaborado al margen de las realidades concretas del tiempo histórico de que se trate y de sus efectos. Estas vertientes del pensamiento resultan incapaces de identificar claramente los problemas y a la crisis civilizatoria que plantea a la sobrevivencia de la humanidad. Esta corriente se desarrolló y difundió con el apoyo de poderosas instituciones académicas, políticas y culturales a nivel mundial. En primer término, la Academia de Ciencias del Partido Comunista de la Unión Soviética y el Instituto del Marxismo y Leninismo. Su influencia fue considerable también en el terreno de las actividades políticas sociales. En Indo-Afro-Latinoamérica, su irradiación fue devastadora, negación o rechazo de las realidades socioeconómicas, de los sujetos realmente existentes y de sus realidades, identidades, culturas, etc. Implantación de esquemas clasistas teóricos extrapolados, desconocimiento generalizado de las deformaciones de la dependencia multidimensional impuesta por el colonialismo, etc. Adoptando la denominación del marxismo, deformando en doctrina, esta corriente de pensamiento ha sido y aún es, en ciertos ámbitos, considerada como uno de los mayores exponentes del pensamiento crítico de izquierda, cualificación que muchos emplearon para descalificar otros aportes teóricos revolucionarios, como los de la educación popular, la teología de liberación, el feminismo, entre otros. Un diálogo de saberes requiere reconocimiento del otro, de la otra, respeto, preguntar y escuchar, estar abiertos a racionalidades diferentes, a no excluir, a sumar en la actitud de articular, lo que en el pensamiento indígena a complementar o implementar. Y esto supone lo intercultural y de conjunto la descolonización. El pensamiento crítico obstaculiza el reconocimiento y la comprensión de la dimensión destructiva raizal de la civilización del capital que actualmente carcome y desangra a la humanidad. Y esto, a su vez, limita sus posibilidades para buscar identificar, definir y construir las respuestas de superación civilizatoria alternativa, tarea que no puede ser obra de un grupo de intelectuales, sino elaborada entrelazadamente con los quehaceres, experiencias, conocimientos, saberes, propuestas de los sectores sujetos populares, tal como lo exigen la magnitud y los alcances de las amenazas dominantes que definen el tiempo actual.
Bueno, yo les voy a hablar de la interculturalidad y descolonización. La interculturalidad se basa desde una perspectiva y nos dice que lo intercultural remite de inmediato, en primer lugar, a un ámbito de prácticas sociopolíticas y cognitivas que están en contradicción con los paradigmas predominantes en el pensar, el saber y el deber ser. Todo esto pues remite la mirada hacia los creadores de las diferentes racionalidades, es decir, a los sujetos de producción y reproducción de la vida, como son comunitaria, urbana, social, asimismo como a los sujetos de saberes o a los sujetos de las transformaciones sociales, que son los culturales, políticos y económicos. Asimismo nos habla en que todas y todos deberíamos de dejar de lado viejos prejuicios discriminatorios y jerárquicos y poder aceptarnos como somos y reconocernos así como somos en la diversidad y en lo cultural. A este proceso pues lo identificamos como descolonización. Asimismo nos habla que los nuevos paradigmas epistemológicos y civilizatorios interculturales descolonizados en construcción se fundamentan en la riqueza de la pluralidad, diversidad y se anclan en principios tales como pues solidaridad, ética, diferencias, equilibrio, complementariedad, paridad, horizontalidad, espiritualidad, democracia intercultural, vivir bien, buen vivir, autogestión, vida comunitaria y redes sociales. Esto pues resume al posicionamiento político y epistémico revolucionario actual. Asimismo nos habla de la despatriarcalización, feminismos, igualdad de géneros e identidades. Sabemos que este es un tema muy reciente que hemos estado viviendo, en donde las mujeres buscan una igualdad de género y buscan que se les reconozcan todos sus derechos. En principio, pues vale destacar que el feminismo y los enfoques de género y las luchas de las mujeres durante años han contribuido claramente a pensar en lo colectivo y la unidad sobre nuevas bases, así como la generalización de privilegios de los hombres en el capitalismo y antes del feudalismo, como si fueran características naturales propias del poder de los hombres. Esto pues garantiza el poder machista patriarcal del capital. Por ejemplo, es subordinante ya que el género y clase se dan a la mano y lejos de contraponerse y excluirse logra desentrañar la génesis raizal del poder patriarcal machista. Así como también nos habla de las herramientas conceptuales culturales heredadas de la cultura occidental moderna y nos impide asiduamente trabajar en y con la pluralidad, ya que ellos hacen la exclusión en el modo en el que se viven. Por lo tanto, pues se tiene que dar un paso para salir cerca de la modernidad, para replantearse hacia otras miradas y rumbos. Nos habla de la verdad absoluta y de la verdad revolucionaria, pues estas se construyen entre los dos sectores del pueblo y con sus puntos de vista, que son identidades, subjetividades, perspectivas y objetivos diversos. Nos habla igual de la educación popular y la investigación-acción participativa. En realidad es donde la cultura predominante y dominante ha sido y desplazamente monocultural, patriarcal, machista y colonizadora, y esta tarea pues no se agota en los enunciados de interculturalidad, descolonización o patriarcalidad. Él nos dice que pues en la cultura anterior pues predominante pues es en donde se da todo esto del machismo, y para ellos todo esto pues era muy normal, así como nos habla de la educación popular, y pues esta es una concepción del mundo que reconoce los saberes oprimidos, ocultados y negados por el poder, así como que ella busca rescatar al otro y a la otra para contribuir colectivamente con nuevos saberes y nuevas interrelaciones.
La educación popular también de los oprimidos toma como punto de partida las experiencias concretas de los pueblos en ellos participantes, así como la educación popular pues se caracteriza por construir ámbitos donde los sin voz toman la palabra, es decir, en donde los que no tienen palabra pues ellos pueden dar su punto de vista. Por ello, pues la educación popular resulta por un lado cuestionadora raizal del poder hegemónico, discriminador y excluyente del capital, contribuyendo a que los sujetos tornen visibles sus nexos e interrelaciones. Bueno, la educación en América Latina ha sufrido grandes cambios, empezando por lo que nos decía la idea de Iván Illich, un autor que escribió un artículo de opinión que se llama o lleva por nombre la escuela de una vaca sagrada. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribió así? Ya que mediante esto Iván Illich siempre fue de la idea en la que la escuela se debería de cambiar, la forma de trabajar, la forma en la que ellos pues deberían de la enseñanza y todo esto. Los maestros deberían estar más capacitados para que se enseñara una educación bien. Nadie en este tiempo en América Latina se había atrevido a cambiar la educación, ya que pues ellos decían que la educación no se cambiaba. ¿Por qué? Porque la educación, la escuela debería de seguir trabajando como hasta en ese tiempo lo había hecho. Hoy en México podemos ver que el presidente, el licenciado Andrés Manuel, ha cambiado el plan de trabajo de escuela con el programa La Nueva Escuela Mexicana, ya que este está implementado o está enfocado más en las enseñanzas en lo comunitario, es decir, está pensado más en las comunidades, así como pues las oportunidades de educación que se les tiene que dar. También decían que Paulo Freire, nos hablaban acerca de Paulo Freire. En la UNAM, en México, no ven a Paulo Freire. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Paulo Freire no fue un pedagogo, sino que fue un político que solo pensaba en sus intereses, cuando realmente el doctor Dussel pues nos dice que para él fue un gran pedagogo, ya que no solo influyó en América Latina, sino que también influyó en Europa. También pues nos dice la reforma educativa en México pues ha elegido muchas posiciones. Hasta ahora pues se habla de cómo se evalúan los maestros, habla mucho de los formalismos, el problema de la elección tan solo de los sindicatos, de por quiénes debería de estar conformado, de tan solo que pues solo piensan en sus intereses, no piensan realmente en lo que es la educación.